Hola amigas y amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un podcast con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Disfrútenlo. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales, me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Me encuentran como Julio Valderas, o como J2 Escritor, o como Conoce Nuevas Historias, desde donde podrán ver más capítulos de nuestro podcast. Y no olviden suscribirse, darle like y compartir para que nuestro contenido llegue a más gente. Aquí estamos de nuevo, amigos, en este programa Desde la Oscuridad, en este primer programa del 2024. Ya tenía muchísimas ganas de volver a platicar con ustedes sobre todos estos temas que resultan tan apasionantes, tan macabros y tan sombríos. Y este primer programa de este año, de esta tercera temporada de Desde la Oscuridad, les quiero platicar de un personaje sumamente controversial, un británico llamado Oliver Cromwell. Algunos habrán escuchado hablar de él, realmente es un personaje muy famoso en la historia británica. Este hombre pues fue un líder político que nace en Inglaterra el 25 de abril del año 1599, hace muchísimo tiempo. Fue político militar, pero también es considerado por muchos historiadores como un dictador. Era un su origen realmente no es muy encumbrado. Él era un terrateniente de clase media, pero llegó a convertirse en un comandante importante del ejército del Reino Unido. Se le consideró Lord Protector de Inglaterra, es decir, de los territorios de Inglaterra que correspondían a la isla de Inglaterra, pero también de Escocia y de Irlanda. Obviamente esto desde el punto de vista de los británicos de la isla, ya que él participó incluso en las guerras de conquista de Escocia y de Inglaterra, pero este título lo llevó incluso hasta el momento de su muerte. Muchos consideran que este hombre consideró a la República de Inglaterra en lo que se denominó la Mancomunidad de Inglaterra. El sistema político y militar de Inglaterra ha tenido diversos cambios y resulta bastante interesante adentrarse en toda esta historia, pero también resulta muy complejo. Este señor Oliver Cromwell siempre estuvo en medio de la polémica y de la controversia. En muchos aspectos incluso era un hombre contradictorio. Bien, en el año de 1620 este señor se casa con una mujer llamada Elizabeth Bourchier, no sé cómo se pronuncia correctamente, y aunque él no era de una familia muy acomodada, su papá de ella sí tenía una mejor condición social y económica, y este señor la supo aprovechar muy bien. Fue parlamentario, pero irónicamente no fue un parlamentario destacado. De hecho, se sabe que prácticamente no hizo propuestas en el parlamento y pues las pocas que hizo no fueron realmente de trascendencia. Irónicamente, en su posición, desde su poder militar, ordenó la disolución de algunos parlamentos más pequeños. Otra cosa interesante de él es que fue considerado un fanático religioso, pero incluso para la época era considerado un hombre muy sádico y un poquito sanguinario en sus campañas de conquista, particularmente en las que realizó en Irlanda y en Escocia. Miren, el Santo Oficio tenía todo un manual, toda una serie de procedimientos para castigar y torturar a aquellos que consideraba herejes. La adoración al demonio, incluso, que era lo más castigado, tenía ciertos límites. ¿Por qué? Porque la iglesia no podía hacer al mismo tiempo, no podía cometer al mismo tiempo los pecados que condenaba. No podían llegar y matar directamente o dar una cuchillada directamente a una persona. Pero este hombre sí cometió actos de tortura muy crueles contra los que él consideraba herejes y blasfemos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica consideraba que ellos no debían permitir que se derramara sangre. Sí, obviamente hubo muchísimo derramamiento de sangre durante el Santo Oficio, durante la Inquisición, pero
colocaban a los condenados en situaciones, en condiciones de tal forma que ellos mismos se aplicaban el dolor o aplicaban formas de castigo que no provocaran el derramamiento de sangre, pero no quiere decir que fueran mucho menos tortuosas. En fin, pero este hombre sí se llegó a considerar con la autoridad moral para llevarlas a cabo. Durante su carrera como político manifestó su apoyo a la equidad de justicia, pero encerraba a las personas que no pensaban igual que él y lo criticaban, cosa que desgraciadamente no ha desaparecido en nuestros tiempos. Algunos historiadores destacan su liderazgo y lo ensalzan mucho diciendo que combatió la tiranía y promovió el concepto de república para el Reino Unido. Pero muchos otros lo han considerado un tirano y dictador con una ambición completamente desmedida. Este señor impuso algo un poquito raro, impuso en algún momento, cuando tuvo más poder, un sistema de conducta basado en valores puritanos, o que él consideraba apropiados para ser llamados puritanos, pero que obviamente eran muy convenientes a su estilo de vida. Violó muchas tradiciones británicas, muchísimas, pero no solamente en aspectos sociales, también incluso en aspectos religiosos y políticos. Entonces, por un lado, él consideraba que debían preservarse tradiciones y buenas costumbres, pero las que no estaban de acuerdo con lo que él consideraba apropiado para sus intereses, pues las violaba, o pasaba por encima, o las omitía. Miren, a él le toca una época muy importante en Inglaterra. En esta época reinaba Carlos I, un rey muy importante. ¿Por qué? Porque este señor disuelve el Parlamento de Inglaterra en el año de 1629 y gobernó sin Parlamento durante algo así como 11 años. Entonces demostró gran liderazgo, pero obviamente esto no resultaba benéfico para el Parlamento, que obviamente vivía del pueblo, y al ser disuelto el Parlamento, pues se vio afectado muy seriamente su estilo de vida. En esta etapa, los miembros del Parlamento, que obviamente estaban contra Carlos I, no aceptaron su ley y se siguieron considerando ellos mismos parlamentarios y crearon un ejército, del cual formó parte, no de forma inmediata, sino un tiempecito después, el señor Oliver Cromwell. Pero incluso este señor llegó a acumular, según los expertos, más poder que el propio Carlos I. Cuando el Parlamento recupera el poder y destituye a Carlos I, el propio Oliver Cromwell firmó la petición para que se le condenara a la pena de muerte. Es decir, este hombre contribuyó en la muerte de su propio rey. Como les digo, fue un tipo sumamente contradictorio. La base de la monarquía se constituye supuestamente por la idea de que Dios o una entidad superior designa a un hombre o a una familia o a este hombre y a su descendencia a que gobiernen un país. Pero obviamente los aspectos humanos, los aspectos sociales, políticos, militares, ya no encajan con este concepto. Y lo que sucedió en Inglaterra es que el propio Parlamento quita a su rey y en algún momento le llegan a ofrecer a Oliver Cromwell que él sea el nuevo rey, que él lleve la corona de Inglaterra. Sorprendentemente este señor la rechaza. Irónico porque él llegó a manifestar que él sí consideraba que Dios lo había designado como un líder de su patria. Él sí consideraba que Dios lo había designado para ser un líder de Inglaterra, pero al mismo tiempo rechazó llevar la corona. Su muerte no fue nada envidiable, no tuvo tranquilidad al momento de su muerte. Durante los años había acumulado muchísimos enemigos, esa contradicción y esa polémica que siempre lo acompañaron se vio muy marcada, aunque mucha gente lo apoyaba, realmente lo admiraba y lo consideraba un buen líder y que merecía ser rey de Inglaterra, mucha gente también consideraba que su ambición desmedida y esa
hipocresía que tanto lo había guiado durante su carrera político y militar, pues lo convirtió incluso en un traidor a su propia patria. Y sí, la mayoría lo consideraba un tirano. Este señor padecía, o se cree que padecía malaria, pero también se sabe que padecía de cálculos renales. Muy posiblemente la malaria la había adquirido en Irlanda, cuando había combatido allá. Pero debido a una etapa en la que padeció de fiebres, recordemos que en esta época pues la higiene era prácticamente nula en las sociedades que ya estaban urbanizadas, y todo esto le afectó. Pero ocurre algo interesante. Él empieza a enfermarse, pero su salud se vino abajo muy rápido. E incluso un médico de origen veneciano como que le dio seguimiento a su enfermedad, a pesar de no ser parte de sus médicos personales. Y este médico veneciano aseguraba que sus médicos personales no le estaban dando un tratamiento adecuado y que esto había mermado en su salud. Y lo que finalmente sucedió el 3 de septiembre de 1658, que es cuando Oliver Cromwell muere a causa de estas enfermedades. Pero también había sucedido algo bastante trágico antes a esto, porque él tuvo siete hijos y su hija favorita había fallecido tiempo atrás. Esto obviamente mermó muchísimo en su salud y en su estado anímico. Y aunado a la enfermedad y a la teoría de este médico veneciano de que sus médicos no le habían dado un tratamiento adecuado, pues finalmente terminaron con su vida. Pero también debido a la cantidad de enemigos que había acumulado, el hecho de suponer que sus médicos no lo habían cuidado bien, pues no fue descartado. Pero ¿qué es lo que también llama mucho la atención de este señor? En algún momento, la familia, la que era considerada la original familia británica, monarca del Reino de Inglaterra, vuelve al poder. Y entonces, aunque él estaba muerto, era tanto el rencor hacia él, era tanto su odio, era tanto su deseo de una venganza, de una revancha, que en muerte este hombre es condenado. El 30 de enero del año 1661, irónicamente, la misma fecha en la que fue ejecutado Carlos I, un 30 de enero, bueno, pues en 1661, el cadáver de Oliver Cromwell es desenterrado de la abadía de Westminster y fue sujeto a una ejecución ritual póstuma. Así, muerto, fue condenado. Fue, además, sentenciado en muerte a ser decapitado y colgado de cadenas. Su cabeza incluso fue expuesta durante muchísimos años para que la gente viera lo que le pasaba a lo que ellos consideraban un traidor a la patria. Este es uno de los pocos casos de la historia en el que un hombre fue desenterrado para ser vuelto a condenar por los actos hechos en vida. Literalmente fue condenado en muerte. Sin embargo, su simpatía en la sociedad británica no ha muerto. En una encuesta que se realizó en el año 2002 por parte de la BBC de Londres, se votó por los 100 británicos más importantes de la historia. Este hombre ocupa el número 10. El número 10 de los británicos más importantes de la historia. También los expertos consideran que se puede acreditar a que era un tipo sumamente populista. Estoy seguro que muchos de ustedes están pensando en más de un político que se asemeja a las tradiciones del señor Oliver Cromwell, quien tuvo una vida contradictoria y vista con cierta sombría en lo que se considera sus aspectos más relevantes. Amigos, en este segundo segmento les voy a platicar de una tragedia muy grave que sucedió aquí en Latinoamérica en el año de 1856. Un 30 de enero de este año se da lo que es considerada la mayor tragedia naval en la historia de Chile. Se da en la costa de
de la comunidad chilena de Constitución, en la región de Maule, en lo que se considera un punto llamado el sector de Punta Carranza. Es una tragedia donde mueren más de 400 personas, aunque realmente nunca se supo a ciencia cierta el número exacto de víctimas. Era un barco de vapor llamado el Cazador. El barco era operado por la Armada de Chile, sin embargo, sus funciones no eran completamente militares. Era un barco que transportaba miembros del ejército y a otros pasajeros. Ahorita les platico un poquito más de esto. El barco no era un barco viejo, era un barco construido en el año 1848 en Francia, solo que se había utilizado en un principio para transportar mercancías y era un barco de carga, básicamente. Era un barco de vapor tradicional, funcionaba con carbón, tenía una chimenea bueno, la chimenea era un medio de escape porque hacía propulsión a un sistema de poleas que le permitía avanzar en el agua de forma muy veloz. Pero además, este tipo de barcos de vapor se apoyaban también con velas, lo que les daba mayor control en el agua y también les permitía alcanzar mayores velocidades. Aunado al sistema de vapor, pues en ocasiones incluso podía navegar sin necesidad de que funcionara la propela. Pero bueno, ¿por qué les platico esto? Porque era un barco en muchos sentidos moderno para la época, y les repito, no era un barco viejo, lo que llamó también mucho la atención de su naufragio. Durante la Revolución de 1851 en Chile, el gobierno decide comprarlo un poquito de forma apresurada y por emergencia porque era necesario trasladar tropas, cargamento, armamento, miembros del ejército entre los diferentes puertos de la costa de Chile. Entonces el gobierno lo compra a Francia y empezó sus actividades militares, pero repito, realmente no era un barco construido para este tipo de maniobras. Pero bueno, pesaba 250 toneladas, no era un barco veloz y estaba al mando del capitán Ramón Cabieses. Contaba con una tripulación de entre 65 y 70 marineros. Y lo que ocurrió fue lo siguiente: el 26 de enero del año 1856, el Cazador llega a Tlacahuano con la misión de trasladar a la sexta compañía del segundo regimiento de Valparaíso y a sus familias para ubicarlos en la nueva plaza que se le había asignado. De manera oficial, el barco de vapor zarpa de Talcahuano con rumbo a Valparaíso a las 11:30 de este día 26 de enero de 1856. Pero no se llevó solamente a la sexta compañía y sus familias, sino que también llevó armamento militar, cañones e incluso transportaba caballos, además de las familias de los militares. Y de forma no oficial, o por lo menos de lo que investigaciones posteriores arrojaron, es que llevaba como pasajeros también a algunos funcionarios públicos junto a sus familias. Otra fuente estimó que se trasladaban a más de 485 personas, 65 marineros, 94 soldados, 168 mujeres, 146 niños y otros 12 pasajeros de los que nunca se supo bien sus orígenes. El registro de la Intendencia de la Costa de Concepción informó al Ministerio de Marina que se trasladaban a 510 personas, o sea, nunca hubo un consenso real de cuántas personas iban y por lo tanto de cuántas personas fallecieron. Ellos decían que iban 70 marineros, 97 soldados, 280 mujeres, 30 niños y 24 pasajeros, o sea, no había consenso. Y al final de cuentas, también se determinó que el barco llevaba un número no especificado o no indeterminado, por obvias razones, de polizones. Gente que viajaba de forma ilegal en los barcos. A las 8 de la noche del 30 de enero de 1856, el barco encalló en la proa en los roqueríos de Punta Carranza. Pero incluso hasta este momento no iniciaba todavía la tragedia del barco Cazador. Después de que encallan,
el capitán toma una decisión un poquito polémica, porque él ordena que se dé marcha atrás al barco. Los barcos modernos tienen sistemas súper modernos sofisticados para lo que es llegar a un puerto. Literalmente llegan como una computadora perfectamente bien maniobrable para ponerse de reversa, hacia atrás, hacia adelante, a la derecha, izquierda. Pero en aquella época, pues obviamente no existía tecnología, pero sí existía ya la reversa para un barco. Podría aparentemente ser la decisión más lógica, pero pues estudios posteriores arrojaron que el barco no tenía las condiciones para realizar esta maniobra. ¿Por qué? Porque al momento en el que el capitán da la orden de dar marcha atrás, el barco se cuartea, pero se cuartea a lo largo. Entonces empezó a llenarse de agua rapidísimo, rapidísimo. Y fue en este momento donde realmente empezó la tragedia, porque literalmente el grito de sálvese quien pueda inundó el barco. La gente estaba desesperada, los militares no supieron cómo reaccionar, el propio capitán se fue muy cuestionado por las decisiones tomadas, porque él ordena que se arriaran los botes salvavidas, era lo más lógico, pero entre tanta confusión, entre tanta desesperación, solamente logran bajar 4 barcos salvavidas. Tenían capacidad para 50 personas. Inmediatamente todo el mundo piensa en el Titanic, el problema de que no llevaban suficientes botes salvavidas para todos. Sí, es verdad. En el caso del Titanic no contaba con suficientes botes salvavidas para toda la tripulación. Pero aquí, aparte de que era un número mucho más adecuado de botes salvavidas, lo que no permitió reaccionar bien fue las decisiones tomadas a bordo del barco. Adicional a esto, obviamente no se contaba el número de polizontes que viajaban de forma ilegal en el barco, y muy posiblemente algunos de ellos pudieron haberse salvado. Además de toda esta tragedia, únicamente 2 de estos botes salvavidas lograron salvarse, porque los otros, como estaban en una zona rocosa, en una zona donde ya habían callado de por sí el barco, pues los barcos más pequeños también se estrellaron contra las rocas y solamente sobrevivieron 2 barcos. Para colmo, pues no había un consenso real de la gente que estaba en el barco, entonces, y además fue muy criticado el capitán Cabiese, porque la tradición dicta que un capitán debe hundirse con su barco si no logra salvar a todos los pasajeros. Pero el capitán aseguró posteriormente que él subió al bote salvavidas cuando vio que habían subido todos los pasajeros que estaban en la cubierta, lo cual, haciendo cuentas, pues no es difícil saber que este cálculo era completamente erróneo, y mucha gente no podía culpar al capitán por querer salvar su vida. El terror desgraciadamente no terminó para la gente de Valparaíso en esta situación, porque en días posteriores siguieron apareciendo cadáveres de personas ahogadas en la playa. Entre 12 y 15 personas aparecían de forma diaria en la costa después del hundimiento. Les repito, se criticó muy severamente al capitán, no solamente por su responsabilidad en el hundimiento, sino por la cuestión de que él se había salvado y no logró salvar a muchísimos de los pasajeros del barco. El capitán Cabiese aseguraba haber esperado hasta que el último pasajero subiera a los 4 botes salvavidas para subir a uno de estos. Pero les repito, todos tenían capacidad para 50 personas, y es un hecho que el barco transportaba a más de 400. El Cabiese reportó un total de 43 sobrevivientes. Obviamente ya a estas alturas es más fácil contar a los sobrevivientes. Y debido a los números oficiales que él registró, se consideró que habían muerto 458 personas, pero como les repito, muchas otras fuentes consideraron que pudieron haber sido más, incluso se habla hasta más de 500 personas fallecidas. Es la mayor
tragedia naval en la historia de Chile. Esta que se da en el barco de vapor El Cazador el 30 de enero del año 1856. Pero hay otro aspecto importante que mermó en esta situación, porque no existía faro en la costa. Actualmente sí existe uno, pero ese se construyó después de la tragedia. Y aunque las autoridades navales sí castigaron al capitán, únicamente lo asignaron a otra zona, pero obviamente no asumieron la responsabilidad porque no había un faro en la costa. A la hora de investigar esto, a la hora de leer sobre esto, hubo unos aspectos que llamaron mi atención. Decidí platicarles de este tema porque obviamente tiene ciertas similitudes con el caso del Titanic, pero tiene otra similitud con la que es considerada la mayor tragedia naval de la historia. La mayor tragedia marina de la historia no es esta, sino se da el 30 de enero del año 1945, en la misma fecha, un 30 de enero. Y esta se da en las aguas del mar Báltico cuando un submarino soviético hunde un barco llamado Wilhelm Gustloff lleno de refugiados alemanes. En esta tragedia mueren más de 9,000 personas y alrededor de unos 5,000 niños. Es impresionante la cantidad de niños que viajan o que viajaban en barco. La mayor cantidad de muertos en esta, la considerada la peor tragedia naval de la historia, más de 5,000 niños, de los 9,000 y tantos que fallecieron por culpa de este submarino soviético. Y en el barco El Cazador también viajaban muchos niños. Entonces, todas esas coincidencias en las tragedias navales resultan un poquito perturbadoras y vistas con bastante escalofrío desde la oscuridad. Amigos, la película de la cual les quiero platicar esta semana no es una película de terror, de misterio, pero sí es una película bastante cruda. Y no hablo de la crudeza de las películas actuales, que muchas veces hay que tener un estómago muy fuerte para soportarlas, pero sí una película que hay que ver con muchísima objetividad, porque es sumamente cruel. Retrata de una forma muy triste, pero también muy real, la vida de la gente más humilde, de la gente menos afortunada de la sociedad. Estoy hablando de la película Los Olvidados, del maestro Luis Buñuel. Esta película del año 1950, protagonizada por talentos muy jóvenes de la época, pero que obviamente fueron muy bien seleccionados por el director para lograr este efecto en la audiencia. El señor Roberto Cobo, cuando uno era muy joven, Almadilia Fuentes, que sale prácticamente de niñita, Alfonso Mejía, que posteriormente también se volvió un excelente actor, Miguel Inclán, que ya era una institución de la época de oro del cine mexicano, y nos narra la vida de varios protagonistas, de varios jóvenes sobre todo, que viven en los sectores más marginados de la sociedad en la Ciudad de México. Gente que pues es delincuente, que se dedica, que no conoce otro medio de vida, que nacen y crecen y viven en este ambiente de pobreza, de miseria, de inhumanidad, que poco a poco los va apartando de su honestidad, de sus buenas costumbres, por así decirlo. Y a pesar de que entre ellos hay un cierto sentido de empatía, de solidaridad, de amistad, incluso de familia, pues la necesidad, la pobreza, la miseria, la violencia los va apartando, los va desgarrando de esa parte humana de que todo mundo, y particularmente los más jóvenes, tienen derecho. El personaje de Roberto Cobo como el Jaibo es un personaje que acaba de salir de la correccional y obviamente ahí solamente aprendió cosas malas. Se reúne con un grupo de amigos, entre ellos está el personaje de Alfonso Mejía, que es un chavo que aunque tiene a su mamá, pues no hay una buena relación. La mamá incluso en algún momento
algo muy común, que habla que a su papá ni siquiera lo conoció. Él termina yendo a un reformatorio juvenil donde el director le tiene buena fe, le muestra confianza, pero las situaciones lo obligan a apartarse. El personaje de Miguel Inclán es un invidente, es un señor que es un limosnero, que ha tenido que aprender a defenderse de la gente mala, pero obviamente tiene una gran desventaja. Y es un ser humano que también tiene su lado sombrío. El personaje de Ojitos, que es un niño que es abandonado por su papá y que todos los días va a la plaza donde lo abandonó para ver si lo reencuentra, pero pues poco a poco se va haciendo de amigos. Entonces, les digo, es una película en muchos sentidos muy triste, pero también muy real de lo que es la sociedad, de lo que se pierde en toda esta miseria, en toda esta inhumanidad que el propio ser humano va arrastrando a los que son menos afortunados. Una película muy buena, de la considerada todavía época de oro del cine mexicano, Los Olvidados, del señor Luis Buñuel. Antes de terminar este programa, amigos, la frase célebre que les traigo hoy es de un gran escritor, considerado el padre de la novela gótica, el señor Edgar Allan Poe, y dice: los monstruos más temibles son los que se esconden en nuestras almas. Todos tenemos demonios internos, por supuesto, pero tenemos que aprender a vivir con ellos y no cederles el control sobre nuestras vidas, que nuestros miedos nos dominen, que nuestra vergüenza nos limite, que nuestra propia, lo que consideramos nuestra propia incapacidad nos detenga. Este hombre sabía de lo que hablaba, porque sus últimas palabras fueron, aquí se los he dicho en este programa: que Dios se apiade de mi alma atormentada. Algo no le permitió vivir feliz en los últimos momentos de su vida, y no podemos permitirnos eso. Nuestra felicidad está en nuestras propias manos. Debemos aprender de los errores, lograr ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, porque únicamente está en nuestras manos lograr. Amigas y amigos, antes de finalizar este programa, quiero darles la bienvenida, aunque ya es un poquito tarde, ya que estamos ya terminando el primer mes del año, pero como es nuestro primer programa, darles la bienvenida a este 2024, que les traiga muchísimo trabajo, muchísimo éxito en sus proyectos personales, laborales, familiares, en fin. Espero que me puedan seguir acompañando como cada semana en este podcast, espero que sea de su agrado. Les agradezco muchísimo que hayan seguido nuestra transmisión esta tarde. Les deseo que se la pasen muy bien esta semana. Recuerden que soy su amigo Julio Valderas y les invito a conocer más sobre mi trabajo como escritor y los demás proyectos en los que tengo la oportunidad de participar. Que disfruten de los capítulos de nuestro podcast a través de Facebook, de YouTube y de Spotify. Pueden encontrar las ligas a mi sitio web de todas mis redes sociales. Y recuerden que solo podemos apreciar la luz cuando la vemos desde la oscuridad. Cuídense mucho.